Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Queremos resolver la ecuación cuadrática dada con la fórmula cuadrática proporcionada aquí en rojo, donde A es el coeficiente del x plazo cuadrado, B es el coeficiente del x plazo y C es el plazo constante. Entonces, primero tenemos que reconocer que A igual 2, B igual 4 y C igual 5. Así que usando estos valores, realizaremos la sustitución en la fórmula cuadrática. Tenemos x igual b, que es menos 4, más o, la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 4 cuadrados, guión 4x a xc, donde a es 2 y c es 5. Dividimos todo esto en 2x a o 2 por 2. Aviso, como en el primer paso no hicimos cálculos. Acabamos de realizar la sustitución. Y ahora comenzamos a simplificar. Así tenemos menos 4 más o, la raíz cuadrada de 4 cuadrados es 16. Y tendremos, 4 por 2 es igual a 8 por 5 igual 40, tan, 40. El denominador es 4, así tenemos x igual menos 4 más o, la raíz cuadrada de 16 40 igual menos 24. Esto es todo superior a 4. Y ahora queremos simplificar la raíz cuadrada de menos 24, que simplificará a un número imaginario. Así que esta ecuación va a tener dos soluciones complejas. Así que la raíz cuadrada de menos 24 igual la raíz cuadrada de menos 1 por 24. Y ahora queremos encontrar factores cuadrados perfectos de 24. El único factor cuadrado perfecto va a ser 4, por lo que podemos escribir esto como menos 1 por 4 por 6. Para que esto se simplifique a la raíz cuadrada de 4, que es 2, la raíz cuadrada de menos 1, que es y luego tenemos la raíz cuadrada de 6. Así tenemos x igual menos 4 más o, 2 y raíz cuadrada 6 dividida por 4. Y necesitamos continuar simplificando aquí, pero necesitamos ser cuidadosos aquí, porque no podemos simplificar este menos 4 con este 4. No podemos simplificar a través de la adición. Así que hay una pareja de maneras de simplificar esto. Una manera, porque estamos dividiendo por un binomial, es escribirlo como x igual menos 4 dividido por 4 más o, 2 y raíz cuadrada de 6 dividido por 4. Dividimos cada término en el numerador por 4, y ahora simplificamos de nuevo. Esto sería menos un más o, los 2 y los 4 simplifican, así tenemos y root cuadrado 6 por todo 2. De nuevo tenemos dos soluciones complejas. 1 is x igual menos 1 más y root cuadrado 6 dividido por 2. O tenemos x igual menos 1, doto la raíz cuadrada 6 dividida por 2. Pero quiero mostrar que si simplificamos esto de una manera ligeramente diferente, mientras que las respuestas serían lo mismo, serán de una forma ligeramente diferente. Si comenzamos de nuevo con este formulario aquí, x igual menos 4 más o, 2 y raíz cuadrada 6 dividida por 4, y factorar el factor común más grande del numerador, tendríamos 2x la cantidad menos 2 más o, raíz cuadrada y 6. Dividido por 4, que podemos escribir como 2 por 2. Y ahora tenemos un factor común de 2 aquí y aquí que se simplificaría, dejándonos con x igual menos 2 más o, y roque cuadrado 6 por todo 2. Por lo tanto, es importante reconocer que este formulario aquí y este formulario aquí son equivalentes, y por lo tanto sería aceptable. Prefiero este formulario aquí y por lo tanto, esta es la razón por la que listé las dos soluciones en negro en este formulario. Pero también podemos escribir esto como dos soluciones de una manera similar que hicimos aquí en negro. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.